Bienvenidos a Mesa de Diálogo, este espacio de charla, de conversación que tenemos acá en rosario3.com. Hoy nos visita la periodista Natalia Suazo, que acaba de escribir este libro que vemos acá, que son Los dueños de Internet. Natalia es politóloga, es periodista, no solamente escribe libros, sino que además hace consultoría para empresas y gobiernos en lo que hace a comunicación digital. Y bueno, hoy nos viene a presentar justamente este libro que acaba de hablar. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, no, gracias a vos por venir un rato acá a charlar con nosotros. En principio me gustaría saber cómo fue que elegiste Internet como tu campo de acción. Vos venís escribiendo mucho sobre este tema desde hace muchos años. ¿Y cuál fue por ahí aquello que te llevó a empezar a investigar este tema? Bueno, yo estudié ciencia política, pero siempre trabajé en periodismo, mi oficio es el periodismo, y estuve en las redacciones cuando se estaban digitalizando hace mucho tiempo en clarín.com y en otras. Y de hacer contenido digital y hacer periodismo digital, me empecé a preguntar, digamos, siempre con el espíritu curioso que me caracteriza, que me hacía agarrar los mapas, que bueno, que es una de las cosas que está en mi libro anterior. Me empecé a preguntar cómo funcionaba y a entender la parte política. Tuvo bastante que ver, creo, haber empezado a escribir en Le Monde Diplomatique, que es un género que me gusta porque es un periodismo con análisis, pero también mucha información, mucho dato duro. Me permitió encontrar un género que tal vez en Argentina no es tan común, que es un periodismo que, digamos, primero presenta los datos, pero problematizando, digamos, haciéndose preguntas de entrada, digamos, y tratando de responder esas preguntas con información, pero también con nuevas preguntas y buscando, digamos, la crítica, el criterio más allá de la noticia. Y el primero, Guerras de Internet, lo escribí después de muchos años de cubrir los temas tecnopolíticos, cuando la verdad es que eran raros, digamos, escribir sobre Wikileaks en su momento, sobre lo que estaba pasando con las filtraciones de información, después escribir sobre Anonymous, sobre hackers, no sé, software libre, esas cosas que hace algunos años no eran para nada comunes, ni siquiera en nuestro vocabulario. Hoy ya la palabra hacker tal vez es más común. Hoy hablar de redes sociales utilizadas para la política es más común, pero bueno, lo que más había y tal vez todavía sigue habiendo es una visión más descriptiva bueno, o más comercial de las redes sociales o de la tecnología. Y Guerras de Internet fue un poco, mi anterior libro, antes de Dueños de Internet, fue como un intento de explicar todo de cero. En mi libro anterior yo cuento cómo funciona Internet, la infraestructura de Internet, las leyes. Ese famoso cable que entra por las toninas. Claro. Pero no solo eso, las leyes y cómo eso afecta a la privacidad. O sea, yo quería empezar de cero, empezar desde el primer momento de cómo está construido, quiénes son las manos que están involucradas, los dueños. Los dueños de Internet, el título de mi libro actual está en Guerras de Internet, porque yo todo el tiempo busco ponerle nombres, porque un gran error del periodismo, si lo podemos llamar así, de tecnología, es que, digamos, copia gacetillas, digamos, cuenta mucho lo que quieren las empresas, pero no pregunta más allá de eso, o digamos, no indaga mucho. Y para explicar un tema que en ese momento, después de lo que fueron las revelaciones de Snowden respecto del espionaje de los gobiernos, el conflicto ahí con la NSA, digamos, la NSA, el espionaje. Claro. Mi primer libro vino después de eso, entonces está más concentrado en explicar desde la infraestructura hasta las leyes que nos protegen o no nos protegen, cómo es ese tema de la privacidad y de los datos personales. Y mientras escribía ese, venía sucediendo otra cosa en términos del negocio, que es que la Internet, digamos, y las empresas con las que nos relacionamos se empezaron a concentrar cada vez más. Claro. Hasta este momento que estamos viviendo en lo que yo llamo al principio del libro una especie de mapa neoimperialista en el cual unas pocas plataformas concentran casi todo lo que hacemos. De hecho, vos hablas de los 5 grandes de Internet, que estos serían Google, Amazon, Facebook, Apple y me estaría faltando... Microsoft. Y Microsoft, justamente. Sí. ¿En qué se especializa cada uno de estos 5 grandes y por ahí cómo era previamente a que quedaran ellos el ecosistema de Internet? Yo al principio del libro doy un dato que es que en 2014, hace 4 años, muy poquito tiempo,
interactuábamos con unas 35 empresas grandes, que ya incluso eran grandes en ese momento, pero que estaban mucho más diversificadas, tanto de software como de hardware, como de conectividad, etc. Y hoy lo que está sucediendo es que estas empresas son a su vez grandes plataformas que desarrollan su propio modelo de negocios. Pongámoslo en ejemplos. Hoy Google, además de ser un buscador, que fue lo que es al principio, es todo un ecosistema de aplicaciones, desde el mail, los mapas, el propio sistema operativo que usamos si tenemos un teléfono Android. Lejos, ¿no? Drive, que para trabajar es maravilloso. Todo un ecosistema de trabajo, claro, es muy eficiente. ¿Y cuál es la clave de ese monopolio que tiene la empresa? Son los datos. ¿Por qué? Porque hoy la gran prioridad del negocio de Google es la inteligencia artificial, que no es nada más que aprender de todos esos datos que vamos dejando. ¿Qué serían por ahí, para el que no está muy en el tema, qué serían esos datos, digamos? ¿Qué son huellas nuestras a medida que vamos navegando, a medida que vamos dando clics, consumiendo determinados productos? ¿Qué serían? Cualquier cosa que usamos en general le preguntamos y nos responde, o a su vez le respondemos a ese software, a ese programa, que puede ser un mail. Entonces en el mail podemos escribir determinadas palabras que determinan un interés, podemos buscar otras, podemos buscar en un buscador, o mañana podemos determinar que en tal calle es un lugar que vamos frecuentemente porque es nuestra casa, es nuestro trabajo, o que nos gustan determinados productos, entonces buscamos esos productos. No sé, si nos gustan las bicicletas, buscamos de eso, si nos gusta el cine, buscamos de eso, etc. Y todos esos datos nos convierten a nosotros en, digamos, usuarios, pero a su vez en clientes de esa empresa. Entonces la empresa lo que hace es procesar esos datos para ofrecernos cosas similares que nos puedan gustar. Pero no solo eso, sino que eso hoy también está, digamos, va a interactuar con que nos puedan vender, porque si nos gusta determinada comida, mañana nos dirán que si estamos yendo por determinado barrio, que pares en tal lugar, en tal lugar porque está la comida que te gusta, o si te gustó un libro, te van a decir que mañana va a salir tal otro libro que te puede gustar, o tal película, etc. Ese es un gran negocio de una de las empresas. Yo digo, es el monopolio de los datos en manos de Google. Claro. Y bueno, y ahí se derivan otros problemas, que es el problema de las fórmulas que hoy nos organizan el mundo, los algoritmos, que bueno, que ya ahí nos expandimos, salimos del monopolio de Google, pero con otras empresas. Pero me interesaba en cada caso profundizar, y es un libro que cualquier persona que no entienda sobre este tema específicamente, pero que le interese cómo funciona hoy el mundo, puede leer, porque está explicado de una manera sencilla, pero a la vez compleja, digamos, política. O sea, encarás un poco la parte también técnica de todo el tema, ¿no? Sí. No evito esa parte que es explicar técnicamente cómo funcionan las cosas. Le doy el lugar que tiene que tener, porque me parece que también es útil que sepamos cómo funciona eso para ser conscientes. En el caso del capítulo de Facebook, eso también es muy importante, porque el gran valor, el gran poder que tiene Facebook, tal vez un poco menos que en otros momentos, pero el gran poder que sigue teniendo es en la atención, es en mantenernos en un lugar en donde vemos cosas que nos resultan siempre interesantes y nos vamos quedando. Y eso se debe a un algoritmo, a una fórmula. Que nunca te cuentan cómo funciona, ¿no? Porque, digamos, ese por ahí tal vez sea el mayor resguardo que tiene Facebook, y que ha surgido en cuanto ha sido la interpelación a Mark Zuckerberg este tema, y siempre lo han tratado de evitar. ¿Por qué pensás que es tan importante mantener bajo 7 llaves cómo funciona su algoritmo? Porque en el misterio, las empresas de tecnología, igual que con la economía, igual con ciertos temas, en ese misterio que se quieren construir, se construye poder, se construye esta relación en la cual pensamos que necesitamos eso, y si no tenemos eso no podemos hacer esa misma actividad con otra cosa. En realidad en el algoritmo de Facebook suceden ciertos procesos que, por ejemplo, el algoritmo determina que vos no veas lo mismo que yo en el muro. Cada uno tiene un timeline personalizado. Claro, distinto. ¿Y por qué es eso? Porque lo que busca Facebook es que estemos la mayor cantidad de tiempo posible dentro de ese mundo que es Facebook. Y contentos, me imagino, contentos, ¿no? Porque el gran negocio de Facebook no es ordenar noticias. O sea, Facebook odia ordenar noticias, odia editar noticias. Es el gran problema que tienen. Ellos no se propusieron ser editores de periodistas o personas que hoy tienen que lidiar con problemas como neonazis o discursos de odio, o problemas de censura porque sus robots tienen que cada tanto eliminar
cosas que sí hay que eliminar, como pueden ser cosas terribles, como el sangre o cosas molestas, o, no sé, un pezón que le genere un problema porque es un problema de censura. Bueno, de hecho ahora hace poco hubo un caso de censura, si se quiere, o si se tomó, que denunció la agencia Pacurondo respecto a una nota que habían sacado sobre la cuestión del FMI, sobre lo que iba a ser el acuerdo del FMI, y que salió con un cartel de advertencia, y que, bueno, un poco le echaba la culpa a Chequeado de haber dado justamente esa calificación. ¿Cómo ves ese rol? Porque, digamos, los medios de comunicación necesitamos de Facebook para publicar o para que se haga más visible nuestro contenido, pero a su vez quedamos sujetos a censores que limitan la libertad de expresión. Lo mismo que con el pezón, ¿no? Digamos, la foto del pezón que una persona en cuero le pueden sacar. Que se censuran los pezones femeninos, pero no los masculinos. Exacto. Bueno, ¿quién elige? ¿Quién es el guardián de la información? Esa palabra que en comunicación se estudia, que es quién es el gatekeeper, digamos, quién filtra en la puerta quién pasa y quién no pasa. Es un problema viejo, pero que con Facebook, digamos, se renueva. ¿Por qué? Porque en los diarios, en papel o en la televisión, siempre hubo un editor que dijo, esto sí, esto no. Con las redes sociales en algún momento pensamos que eso iba a ser más libre y en cierto punto lo es, digamos, tener un blog no es tan caro, si uno dice cosas interesantes se puede leer, tener una cuenta en redes sociales, digamos, también es algo que una persona con una inversión más pequeña puede hacer y puede informar y bueno, puede, si queremos, hacer periodismo o difundir algún tipo de información. Y entonces, ¿cuál es el problema con Facebook? Que se convirtió en el lugar en donde todos recurren, digamos, todos los medios recurren para que los lean porque la gente está ahí, porque la gente tipea menos el sitio para acceder a la noticia. Entra de forma más directa como pasaba antes, ¿no? Que ponían la dirección de tu sitio y entraban. Bueno, Facebook es una empresa de publicidad y entonces cuando empezó a surgir todo este tema de si ellos eran los responsables de las noticias falsas que estaban en su plataforma, ellos lo que dicen es, no, nosotros somos intermediarios, no somos responsables del contenido que se publica. Y después de, bueno, sobre todo el triunfo de Donald Trump, que fue ayudado también por mucha difusión de noticias falsas mezclada con publicidad, se generó un revuelo en el cual Facebook empezó a encontrar en diferentes ONGs o agrupaciones en el mundo de chequeo de noticias, de chequeo de discurso público, o sea, digamos, son periodistas que trabajan de chequear, sea a políticos o sea a otros medios, encontró alianzas para legitimar este trabajo. Que es un trabajo delicado, porque es un trabajo que determina qué es verdad y qué no es verdad. ¿Y quién puede hablar y quién no? ¿Quién puede hablar y quién no? Bueno, ese es un problema. Una de las alianzas que hicieron en Argentina fue con Chequeado, y creo que ahí, y a partir de esta alianza con Chequeado, hace una semana se dio de baja una noticia que hablaba sobre, digamos, que se iba a eliminar el Fondo de Sustentabilidad del ANSES a partir del acuerdo del FMI, y era una nota que, la nota de Pacurondo tenía información y tenía también cierta opinión, que en realidad si lo pensamos, hoy casi todas las notas de cualquier medio tienen un poco de cada cosa. Totalmente. Y además están editorializadas. Creo que ahí el punto es que ellos se alíen solamente con una organización de chequeo. En realidad lo más inteligente sería que en cada país se encuentren un conjunto de otras organizaciones periodísticas, que puedan además equilibrar un poco el trabajo, que puedan intercambiar opiniones, que no sea una gran plataforma con, digamos, un verificador, uno solo. Porque también ese verificador en realidad pierde su legitimidad cuando tiene que tomar estas decisiones, ¿no? Se va a poner en duda también esto. Entonces creo que se está discutiendo y está en proceso, pero todavía hay muchas cosas que mejorar. Otro de los grandes que nombrás, y me interesa mucho que me cuentes un poco, es el caso de Microsoft, sobre todo porque se ha dedicado a acercarse a gobiernos, sobre todo para hablar de temas como tienen que ver la educación. Y a veces podemos llegar a terminar, digamos, tal vez privatizando la cuestión de quién elige los contenidos que consumen nuestra población en los colegios. ¿Cómo es la inserción de Microsoft en ese punto en Argentina? Microsoft en Argentina y en el mundo, su gran negocio es hacer que las personas accedan desde pequeñas, los niños, a un sistema operativo para que después lo utilicen toda la vida y sigan pagando por él porque no es gratis. En el caso del sistema operativo Windows, que es el que tienen casi todas las computadoras por default. Vos pagás una licencia. Pagás una licencia. Pero el mecanismo
Para lograr eso es lo que yo cuento en uno de los capítulos de Los Dueños, es hacer acuerdos, hacer alianzas con los gobiernos, específicamente con los ministerios de educación, para ofrecerles primero, en una primera instancia, esos programas gratis, que las computadoras, por ejemplo, que se ofrecen desde el Estado, que los programas de capacitación en informática sean con Windows, o sea, en vez de hacer una capacitación sobre computación o sobre informática, sean clases de Windows. Y entonces lo que se termina haciendo es moldeando o pensando que las computadoras todas van a funcionar así. Windows, claro. Y en realidad ese es un proceso que venía sucediendo. Las primeras alianzas del gobierno con Microsoft en Argentina sucedieron durante el kirchnerismo. Creo que ahí hubo una mezcla de ingenuidad y no saber y una mezcla de cosas, y también, por supuesto, un lobby muy grande, porque todas las empresas están a la orden del día y están tocando la puerta de los funcionarios, que es su trabajo además. Sí, sí, por supuesto. Por eso yo digo que del otro lado, la importancia en que los funcionarios y los gobiernos entiendan más de estos temas, entiendan de tecnopolítica para poder tomar las decisiones, porque no significa que no haya que usar tecnologías para, digamos, las distintas funciones del Estado. El tema es quién toma la decisión. Y lo que está sucediendo ahora en el caso específico de Microsoft a partir del gobierno de Macri es que hay otro esquema que también implicó echar, despedir, cerrar muchos equipos pedagógicos que, por ejemplo, determinaban los contenidos del programa Conectar Igualdad, que era un programa bastante masivo, importante en términos de alfabetización digital, y con eso se eliminaron esos equipos y ahora las decisiones las toman una mezcla de ONGs, digamos, a las cuales se les terceriza la decisión, digamos, sobre la educación pública en conjunto con estas empresas. Entonces, la conclusión básicamente de ese capítulo es que estamos determinando la política a partir de un producto y no de la política, que es la que debería determinar qué es lo que queremos enseñar en un país muy diverso, que tiene distintas necesidades. Y en general lo que pasa con Microsoft, con estas empresas, es que ofrecen una solución para todos los problemas. Claro, sí, ¿no? sí, sí. Vos sabés que también otro tema que aborda el libro, y que vos también abordás mucho en tus artículos, sobre todo en los de Le Monde, es, digamos, el futuro del trabajo. Sí. Y me gustaría que hables un poco de qué son estas apps, digamos, como pueden ser Globo, Rappi, que vemos gente que va corriendo por la ciudad en bicicleta con una mochila térmica, llevando pedidos de acá para allá. Digamos, ¿cómo funciona ese esquema de trabajo? Vos lo llamás la uberización del trabajo. Si podés hablarnos un poquito de eso. Es un tema que a mí me interesa porque es lo mismo. La tecnología va a ser parte de los procesos del trabajo. Hay trabajos que se van a robotizar o que ya están robotizados, pero cada vez más, y otros que se van a automatizar y otros que se van a reemplazar. Y obviamente vamos a usar las tecnologías para hacer cosas que antes hacíamos distinto. En este caso, hay el esquema de Uber, de Rappi, de Globo, son plataformas tecnológicas que dicen somos una plataforma y lo que hacemos es tecnología y conectamos a un consumidor con un comprador o a un chofer con una persona que intermediario, digamos. Nosotros somos intermediarios. Y somos lo que ellos dicen economías colaborativas, que es una palabra que se roban de otra cosa, que una economía colaborativa no es eso, es una relación en la cual en general las dos partes se benefician mutuamente y además a veces son relaciones gratuitas en las que no media el dinero. Y entonces ellos toman este vocabulario de la economía colaborativa para decir que están colaborando, cuando en realidad en esa intermediación ellos se quedan con el 30%, el 20% de la ganancia de cada una de esas interacciones, que son muchas en este país y en el mundo todo el tiempo. Por otro lado, lo que no hacen es pagar impuestos locales, en Uber, por ejemplo, en el caso de Uber, y la otra cosa que no hacen es generar beneficios para los trabajadores. Los trabajadores terminan siendo, además de personas muy precarizadas en sus empleos, por ejemplo, si se rompen una pierna haciendo un pedido, tienen que parar de trabajar y no hay cómo cubrirlo, y en general tampoco tienen cómo, digamos, acceder a la educación, a la salud en ese caso. Pero por otro lado, lo que tenemos un gran problema que sucede y por el cual ahora hubo una huelga en Rappi,
es que tampoco son transparentes respecto de cómo, por ejemplo, le ponen la tarifa a los pedidos en determinados horarios. Cuando los trabajadores de Rappi hicieron una huelga para pedir información y para que esto se revirtiera, a los trabajadores que no estaban en la huelga o los que quisieron, digamos, llamar la atención, les ofrecían el doble de la tarifa para que salieran a trabajar. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Manejan el algoritmo para que haya una mayor demanda cuando necesitan más demanda y pagan más o pagan menos. Entonces controlan el precio. Ellos dicen, nosotros no somos una empresa, somos una intermediadora tecnológica, pero controlan el precio, controlan las condiciones laborales. Entonces, ahí yo vuelvo a ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ahí es un gran desafío para los sindicatos y es un desafío interesante, que es si hay una opción que es que los sindicatos tradicionales puedan incluir a estas personas que tienen estos nuevos tipos de trabajo y que puedan generar distintas negociaciones con las nuevas empresas que, digamos, que también entiendan esta lógica. Que se adapten, entiendan el tiempo que vivimos. O que nazcan nuevos sindicatos de trabajadores que, digamos, que sean tecnológicos o digamos, de plataformas. Y eso es un gran desafío y es interesante e implica entender tecnología, pero también implica entender de los mismos problemas que teníamos antes, ¿no? Porque la precarización todos la hemos vivido en alguna parte de nuestra vida laboral. Entonces es un poco de lo viejo y un poco de lo nuevo, como casi todo esto, ¿no? Bueno, los invitamos a todos a que lean Los Dueños de Internet, este nuevo libro de Natalia Suazo. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, me hubiera gustado preguntarte algunas cosas más, Natalia, pero bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, y gracias a ustedes, nos vemos en el próximo Mesa de Diálogo.